¿Cómo podemos estar totalmente seguros de que el capítulo 12 del libro de Daniel hace referencia al proceso que llevan a cabo Jehová Dios y su Hijo Jesucristo para la elección de un esclavo nombrado? Para poder responder a esta pregunta, primero es necesario repasar lo que Jesucristo mismo habló sobre este esclavo nombrado en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. En esas palabras de Jesús leemos claramente que Jesús hacía referencia a un esclavo nombrado por el amo, Jesucristo, el dueño de la congregación cristiana, para estar a cargo de los sirvientes y transmitirles el alimento espiritual al tiempo debido. Pero las palabras de esos versículos también demuestran que la condición del esclavo nombrado no podría ser buena, fiel y prudente, o por el contrario, mala, sino hasta que Jesucristo llegara por segunda vez después de la gran tribulación y no antes. De este modo, queda demostrado y es evidente ante la lectura de esos versículos bíblicos que el juicio que determina si el esclavo nombrado ha sido fiel y prudente o por el contrario ha sido malo, lo determina directamente el propio Jesucristo cuando Él llegue por segunda vez después de la gran tribulación y no antes. Así que, para comenzar, el esclavo nombrado no puede calificarse de fiel y prudente o de malo, ni él ni nadie, porque eso lo determina el propio Jesucristo. Pero la gran verdad es que en los Testigos de Jehová, esta agrupación religiosa, cuyo cuerpo gobernante, que representa el máximo liderazgo de entre ellos, que durante décadas se ha calificado a sí mismo como esclavo fiel y prudente, la gran verdad es que ellos han demostrado en las últimas décadas, previas a 2014, una grave corrupción espiritual, lo cual pone en entredicho, primero, la calidad espiritual de ese esclavo y también la calidad espiritual de esa agrupación religiosa que se afirma a sí misma como pueblo de Dios. Cuando hemos analizado la profunda corrupción espiritual que ha caracterizado a los Testigos de Jehová décadas antes de 2014, corrupción espiritual que se traducía en comités judiciales secretos, antibíblicos, que atacaban la dignidad humana, que causaban un reguero de destrucción de familias, que provocaba un infinito dolor y pérdida de la fe, entre otros execrables abusos, cuando además analizábamos algunas enseñanzas doctrinales de los Testigos de Jehová que eran claramente antibíblicas y procedentes de interpretaciones privadas rocambolescas y absolutamente fuera del sentido que transmiten las escrituras, cuando además analizamos cómo ellos se han dedicado excesivamente a la obra de predicar, descuidando obras cristianas piadosas como dar ayuda a los pobres, a los más necesitados y hacer obras de caridad en favor de la comunidad, cuando analizamos todo ese tipo de cosas, así como la persecución que ellos han llevado contra los disidentes de su agrupación religiosa, a quienes han considerado como elementos incómodos y han insultado por décadas con calificativos anticristianos como apóstatas, enemigos de Dios, entre otros, todo ello demuestra la grave corrupción espiritual que los ha carcomido. ¿Por qué decimos entonces que en 2014 ellos fueron rechazados por Jehová Dios y su Hijo Jesús? ¿Acaso no hemos dicho hace unos minutos atrás que es el propio Cristo quien va a decidir si este esclavo que los testigos de Jehová dicen que tienen, es decir, su cuerpo gobernante, va a ser fiel y prudente o por el contrario malo? ¿Por qué nosotros afirmamos eso antes de que Jesucristo llegue? Por una sencilla razón. Porque este esclavo del cuerpo gobernante, en los últimos años, debido a la grave corrupción espiritual que ya llevaban arrastrando desde hacía ya varias décadas, en estos últimos años está demostrando ya no solamente una grave corrupción espiritual, ya no solamente desde un punto de vista humano que son un esclavo malo,
aunque eso siempre lo diremos, ese juicio final lo tiene que determinar el propio Cristo. Nosotros consideramos que ellos están rechazados por Jehová porque ellos, en vez de actuar como un esclavo malo, han actuado como un esclavo perverso, han actuado con profunda iniquidad. Entonces, en ese tipo de condición, es más que evidente que Jehová Dios no los puede considerar. Tan solo hay que ver que desde 2014, el año en que ellos fueron rechazados, comenzaron frenéticamente a involucrarse en actividades completamente antibíblicas, como edición de vídeos, películas y una serie de producciones audiovisuales que generan enormes demandas de recursos económicos para su membresía, así como una frenética construcción de salones del reino y de otras instalaciones que ellos usan, todo lo que implica un gasto económico formidable que está totalmente alejado de la sencillez del cristianismo original de los apóstoles y que se aleja totalmente del modo de vida cristiano, que está alejado totalmente de los bienes materiales de este mundo. Eso demuestra claramente que ellos particularmente están actuando con perversidad y con malicia, porque ya no tiene ni siquiera nada que ver lo que ellos hacen con lo que está marcado por las escrituras. Además, tengamos presente otro detalle muy importante. Durante las décadas previas a 2014, los testigos de Jehová se habían caracterizado, entre otras cosas, por su importantísima labor de predicar y dar testimonio de la palabra de Dios, así como hacer discípulos de Cristo de casa en casa, que fue el método que siguieron los apóstoles durante el primer siglo de nuestra era. Pero desde 2014, los testigos de Jehová básicamente redujeron a su mínima expresión la predicación de casa en casa y la sustituyeron por la predicación de los carritos, esa predicación metropolitana de llevar un carrito a dos ruedas y pararse en una esquina para ofrecer literatura bíblica, abandonando de este modo la clara enseñanza de Cristo de enseñar a las naciones los mandatos de Cristo, como dijo Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20. Así que son muchas y muy abundantes las pruebas de la grave corrupción espiritual. Luego, cuando analizamos detenidamente bajo oración las palabras inspiradas de Isaías capítulo 65, versículo 20, donde deja muy claro el profeta, por inspiración divina, que aunque un simple muchacho haya cumplido 100 años de edad, será maldecido y rechazado si éste ha llegado a pecar, queda evidentemente claro que después de 100 años que Jehová usó a esta agrupación religiosa, terminó por rechazarlos por su grave pecado espiritual. Así que, evidentemente, Jehová ha retirado su bendición de ese grupo religioso desde 2014 en adelante. Eso es totalmente evidente y palpable a la luz de los hechos históricos que he mencionado en estos minutos de vídeo. No seré yo quien diga que ellos son el esclavo malo o un esclavo perverso. Ese juicio lo va a determinar el propio Cristo. Pero observando sus hechos, el propio Jesucristo dijo, por sus frutos los reconoceréis, por sus acciones los reconoceréis, no tanto por lo que ellos hablen, sino por sus acciones. Y las acciones son más que evidentes, hablan por sí mismas. Luego, cuando analizamos el capítulo 12 del libro de Daniel, comprobamos que se habla del mismo periodo de tiempo del que habló Jesucristo en Mateo capítulo 24, en el cual Jesús habló sobre la conclusión del sistema de cosas. De hecho, les invito a que me acompañen brevemente. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el versículo 3. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia o de tu parucía y de la conclusión del sistema? Evidentemente Jesús hablaba
de la conclusión de un sistema. Es curioso que el libro de Daniel habla de este mismo periodo de tiempo con la expresión tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Es evidente de que el profeta Daniel en este capítulo está hablando proféticamente acerca de ese mismo periodo de tiempo que Mateo capítulo 24, el tiempo del fin, la conclusión del sistema de cosas. Es en este periodo de tiempo en el que se describe todo lo que habla Daniel capítulo 12. Pero como ya hemos mencionado antes, Jesucristo profetizó que la guía que tendría el pueblo de Dios durante este tiempo del fin sería el esclavo nombrado. Durante el primer siglo, el elemento que Jesucristo usó desde los cielos para guiar a su pueblo, a la congregación o a la iglesia cristiana, fueron los apóstoles. Los apóstoles que actuaron como un esclavo nombrado en ese tiempo para guiar al pueblo de Dios. Y Jesucristo dijo que en este tiempo del fin habría un esclavo nombrado directamente por él, que estaría a cargo de los sirvientes de la casa con el objetivo de dar alimento espiritual basado única y estrictamente en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que las palabras de Daniel capítulo 12 se refieren al esclavo nombrado para dirigir al pueblo de Dios y no al conjunto entero del pueblo de Dios? Porque eso lo corroboran los versículos 3 en adelante. Daniel 12:3 dice: los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre jamás. Así que aquí se habla de un tipo de adoradores de Dios que sobresale por su cualidad de perspicacia, de sabiduría, que dice que brillarían tanto como el cielo, es decir, sería una perspicacia fuera de lo común. Debido a esa perspicacia dice que llevaría a muchos a la justicia, los cuales brillarían como las estrellas. Así que, evidentemente, el esclavo nombrado se ve reflejado en estas palabras, puesto que su perspicacia espiritual le ayuda a comprender, gracias al Espíritu Santo, realidades espirituales que de otro modo cualquier otra persona no entendería, aun siendo parte del pueblo de Dios. Los perspicaces dice que además se caracterizan por llevar a muchos a la justicia. La gran verdad es que yo, antes de poder tener una actividad presencial en las redes sociales, me refiero cuando todavía era testigo de Jehová, desde el año 1992 hasta el año 2014, 2015, desde esos años, la gran verdad es que yo ya había llevado a los muchos a la justicia, como cuando era precursor regular, por ejemplo, tuve el privilegio de llevar al bautismo a 4 personas de manera directa, convirtiéndolas en discípulos del Señor, sin contar con otras decenas más que llegaron a convertirse en cristianos verdaderos gracias a mi aportación, así como por supuesto a la de otros muchos cristianos piadosos. La realidad es que cuando Jehová Dios usa a los perspicaces, tienen que tener este requisito bíblico, de que llevan a los muchos a la justicia. Esto se cumple en todo el pueblo de Dios, pero especialmente en el que es nombrado como esclavo. Y luego los siguientes versículos muestran cómo será el trato de Jehová Dios con aquella persona o aquel grupo de personas que puedan ser usados por él como esclavo nombrado. ¿Cuál es ese trato? Lo describe los versículos 5 hasta el 13 del libro de Daniel. Ya hemos demostrado en vídeos anteriores algunos de estos procesos de tiempo que se dan en esa persona o grupo de personas que van a ser escogidas por Dios como el esclavo nombrado. Pero analicemos detenidamente lo que dice el versículo 5
al 8 en adelante. Perdón, 5 al 9. De 5 al 9. Leemos. Dice, entonces yo, Daniel, miré y vi a otros dos de pie allí, uno en este lado del río y otro en el otro lado del río. Y uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas cosas maravillosas? Luego oí hablar al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Él levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia los cielos, y juró por el que vive para siempre. Pasará un tiempo fijado, tiempos fijados, y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine de destruir el poder del pueblo santo, todas estas cosas finalizarán. Yo oí, pero no entendí. Así que dije, oh mi señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él dijo, vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. Así que el ángel le vuelve a decir a Daniel, estas palabras quedarán selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, durante la parusía de Cristo, durante la conclusión del sistema de cosas. La parusía de Cristo en realidad es el inicio o el principio de dolores de sufrimiento, de dolores de angustia, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, en el versículo 8. Dice Jesús, cuando en el 7 hablaba de guerras entre naciones, terremotos, hambres, etc., dice, todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Así que la parusía de Cristo es el comienzo de la conclusión del sistema de cosas. Bien, volviendo a Daniel capítulo 12, viviendo nosotros en este tiempo del fin es cuando se cumplen estas palabras. Se cumple en líneas generales en el pueblo de Dios, pero particularmente en el instrumento que Dios usa para guiar a su pueblo aquí en la tierra, que es el esclavo nombrado. Pero es un esclavo absolutamente sometido al dominio del amo, Jesucristo. Es decir, no es un esclavo que pueda actuar ni un solo milímetro por su propia cuenta, sino que tiene que hacer estrictamente todo lo que el amo Jesucristo le indica. Y todo lo que el amo Jesús indica está registrado únicamente en las escrituras, la Biblia, no en otra cosa ni en nada más. Así que cuando el esclavo nombrado habla, dirige o enseña, tiene que apegarse estricta y únicamente en la palabra de Dios, la Biblia, y no puede hacer nada más que lo que aquí está escrito en la Biblia, y de manera muy estricta en la Biblia, porque de esa forma estamos seguros de que el esclavo está siendo usado por el amo. Ahora, cuando se habla del esclavo nombrado en Daniel capítulo 12, es curioso que se habla de unos periodos de tiempo, lo cual indica de que ese nombramiento no sucede de manera automática o inmediata, aunque uno sea parte del pueblo de Dios, es decir, sea un cristiano verdadero, aunque uno crea en las enseñanzas bíblicas, etc. La condición de esclavo nombrado no sucede de manera automática. Hay todo un proceso de tiempo, de refinación que tiene que darse. Es interesante que uno de los ángeles le pregunta al otro, mientras Daniel estaba escuchando la conversación entre los ángeles, y uno de ellos le pregunta al otro, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas cosas maravillosas? ¿A qué se refería con esta pregunta? Bueno, la verdad es que se refería a lo que decía los versículos del 1 al 4 que ya hemos leído al comienzo de este capítulo. Las cosas maravillosas como por ejemplo el tiempo del fin, el tiempo de angustia, que se refiere a la gran tribulación según el versículo 1, o por ejemplo cosas maravillosas como que los perspicaces brillarían, que inclusive muchos lo examinarían con cuidado y el conocimiento verdadero se haría abundante. Este tipo de sucesos maravillosos es lo que se refiere a la pregunta del ángel. Y entonces el ángel, cuando escucha esta pregunta, le responde al otro ángel y
que está simbolizado, como dice el versículo 7, por un hombre vestido de lino. Recordemos, el lino era uno de los tejidos blancos de mayor calidad en el sacerdocio judío de la antigüedad y representaba la santidad de la persona que hablaba. Así que el ángel le responde al otro que le hace esta pregunta y le dice: pasará un tiempo fijado, tiempos fijados, o sea, curioso que primero habla en singular, luego en plural, y la mitad de un tiempo. El texto comparativo de este pasaje de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 6, muestra claramente que 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días. Así que ese es el tiempo que se debe de transcurrir para que se cumpla lo que dice al final del versículo 7, para que se termine de destruir el poder del pueblo santo. Así que, evidentemente, cuando Dios decide nombrar a un esclavo, tiene primero que someter a un proceso de refinado, de purificación, de blanqueamiento espiritual al pueblo de Dios y, por supuesto, y especialmente a quien va a ser elegido o a quienes van a ser elegidos como parte del esclavo nombrado. Así que se habla primero de 3 tiempos y medio, que, como ya expliqué en un vídeo anterior, tiene que ver con la destrucción del poder del pueblo santo. La congregación cristiana tiene un poder fundamental. Tiene muchos poderes en realidad, si analizamos bien las escrituras griegas, pero el más sobresaliente de todos es el que Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, el de ir y hacer discípulo de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar lo que Cristo ha mandado, es decir, la importantísima obra de predicar y hacer discípulos. Ese poder tendría que destruirse en un periodo de 1260 días. Así que ahí vemos que hay un proceso de refinación. Vemos, por ejemplo, que muchas iglesias de la cristiandad a lo largo de los siglos han predicado desde su juicio, desde su punto de vista, lo que ellos creían era el mensaje de la palabra de Dios, aún estando en una condición espiritual deplorable. Ese tipo de predicación no la bendice Dios. Dios no bendice que tú prediques la palabra de Él cuando idolatras a imágenes, cuando abusas sexualmente de menores de edad, cuando te corrompes, entre otras cosas. Dios no puede bendecir la predicación de personas corruptas. Es un servicio sagrado absolutamente inútil y sin ningún tipo de validez ante Dios. Eso todo el mundo es perfectamente capaz de comprenderlo. Pero aquí no habla de las iglesias de la cristiandad o de aquellas agrupaciones religiosas que afirman seguir a Cristo, pero realmente por sus hechos demuestran que no. Aquí estamos hablando del verdadero pueblo de Dios, es decir, de los cristianos verdaderos, de aquellos que se someten a la Biblia como su única y máxima autoridad, de aquellos que aman a Jehová Dios y a su Hijo Jesucristo, al Padre y al Hijo, con todo su corazón, de aquellos que aman las preciosas verdades de la palabra de Dios. De ellos es de quienes está hablando en estos versículos. Y aún siendo ellos cristianos verdaderos, tienen que ser purificados y refinados. A veces el pueblo de Dios, como dice las escrituras griegas, sufre presiones y tentaciones de parte de Satanás y los demonios, y también de parte de la humanidad alejada de Dios. En ese tipo de circunstancias es fácil que algunos miembros del pueblo de Dios puedan debilitarse en sentido espiritual y llegar a pecar. Cuando un pueblo de Dios llega a estar bajo ataque directo de Satanás, con tal intensidad que éste llega a sufrir grave corrupción espiritual, como por ejemplo pasó con el antiguo pueblo de Israel, que en su época fueron el pueblo de Dios, pero debido a que adoraron a dioses falsos como los Baales, cometieron inmoralidad, sobornos, los jueces no administraban justicia para los huérfanos y las viudas, entre otro tipo de abusos, su grave corrupción espiritual que fue denunciado en esa época por profetas santos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre otros,
aquello demostró que el pueblo de Dios sí puede corromperse en sentido espiritual y llegar al extremo de ser rechazados por el propio Jehová Dios, como de hecho a través de sus profetas dejó claro que estaban a punto de ser rechazados cuando Babilonia conquista Jerusalén y deporta a los judíos. Al final los profetas anunciaron que Jehová les daría una oportunidad y les tendría misericordia, pero finalmente cuando Jesucristo llegó, él dejó claro que los judíos iban a ser definitivamente rechazados porque estaban llegando a la osadía de rechazar al propio Jesucristo y eso ya los descalificaba plenamente como pueblo de Dios. Y por eso es que desde el siglo I, desde de nuestra era en adelante, el pueblo de Dios ya no son los judíos, sino que es la iglesia cristiana. Así que en nuestro tiempo pasa igual. La congregación cristiana del primer siglo trató de hacer la voluntad de Dios, tuvo muchos ataques, pero se mantuvo santa en sentido espiritual mientras los apóstoles ejercían una excelente labor. Pero cuando los apóstoles murieron y poco a poco comenzaron a introducirse apostasías en la iglesia cristiana, esta terminó por perder el favor de Dios como colectivo, aunque siempre a nivel individual. Recuerden lo que dice 1 Timoteo 2:19, Jehová conoce a los que le pertenecen, Jehová siempre ha usado a sus propios adoradores, aunque estén a veces dentro de una agrupación religiosa, aún llamándose cristiana, que esté corrompida. Lo mismo ha ocurrido en tiempos modernos. Durante buena parte del siglo XX y principios del siglo XXI, Jehová Dios ha usado a los testigos de Jehová como un pueblo suyo. A pesar de sus corrupciones espirituales, a pesar de todas las cosas negativas que han ocurrido, los ha usado como pueblo suyo. Prueba indiscutible de que Dios los ha usado ha sido cómo ellos han restaurado importantes verdades bíblicas y cómo han llevado la palabra de Dios a muchas personas que les ha cambiado la vida para mejor, puesto que gracias a la predicación de los testigos de Jehová muchos han podido llegar a conocer el Evangelio y a poder ser cristianos verdaderos. Pero eso no ha impedido que los testigos de Jehová como agrupación religiosa se hayan corrompido y al final en 2014 hayan terminado de perder el favor de Jehová. Así que realmente en este siglo XXI estamos en este contexto de las palabras de Daniel capítulo 12, en el que el pueblo de Dios, lamentablemente, una vez más en su historia, después de todo lo que ya hemos mencionado de lo que le ocurrió en el pasado, una vez más en su historia, el pueblo de Dios llega a corromperse espiritualmente de un modo grave y al final termina por ser rechazado en 2014, como ya hemos demostrado anteriormente. En ese contexto, Jehová tiene que volver a iniciar los mecanismos que él mismo inspiró en el capítulo 12 de Daniel. Y esos mecanismos de tiempo implican un proceso de refinación para sacar de en medio de ese pueblo corrupto, sacar al más idóneo o a los más idóneos para que formen parte de ese esclavo nombrado que ha de reemplazar al anterior para que pueda guiar al pueblo de Dios y se pueda mantener una condición limpia. Entonces, eso es lo que está haciendo Jehová en estos tiempos. Jehová está profundamente preocupado por su pueblo actualmente, porque ha visto cómo los testigos que llevan su nombre han fracasado en este propósito, se han corrompido gravemente en sentido espiritual y en vez de reformarse han perseguido a quienes hemos alzado la voz en un tiempo para que haya reformas, para que se deje de hacer abusos, para que se deje de corromper en sentido espiritual, para que no haya idolatría al liderazgo de entre ellos, un cuerpo gobernante que durante décadas no solo se ha nombrado como el esclavo, sino que se ha declarado como esclavo fiel y prudente, o sea, se ha calificado de buenos antes que Jesús llegue, ¿no? Y han llegado a hacer cosas antibíblicas, como ya hemos demostrado minutos antes en este vídeo. Entonces, evidentemente Jehová está muy preocupado por esa grave corrupción espiritual de esta organización que ya hace 9 años atrás ha sido rechazada, pero a pesar de todo, aún todavía hoy día, dentro de los testigos de Jehová, hay cristianos verdaderos que están profundamente engañados y que están cayendo en la idolatría de adorar al cuerpo gobernante sin que se den cuenta, que están en una grave corrupción espiritual. Nosotros como cristianos verdaderos tenemos la obligación de ayudarles a entender
estas verdades espirituales y ayudarles a entender que Jehová está manejando los asuntos para nombrar a un nuevo esclavo. Pero como les digo, este esclavo, que todo parece indicar que va dirigido en mi persona, pero ojo, todavía no se ha dado ese nombramiento, todavía yo no puedo decir soy el esclavo nombrado porque todavía no he recibido un nombramiento de parte de Jehová y de Jesús, pero a la luz de lo que he analizado en este capítulo 12, en estos días, me queda claro que este proceso se va cumpliendo a rajatabla en mi persona. Entonces, ya en un video anterior demostré cómo durante 3 tiempos y medio, desde que yo comencé a tener un comité judicial allá por el año 2013, desde ahí comienza esos 3 tiempos y medio de refinación, ¿no? Ahí tuve que empezar a perder el poder que yo poseía como parte del pueblo santo, un poder que implica dar testimonio. Ese poder lo he ido perdiendo desde aquel comité judicial hasta el año 2017. En realidad, durante esos 3 años y medio, yo literalmente comencé a perder la capacidad de predicar la palabra de Dios, una capacidad que había gozado por muchos años antes de 2013, en realidad por 10 años, desde 2003 que yo me bauticé como testigo de Jehová hasta 2013. Fueron años muy provechosos en sentido espiritual, puesto que no solamente yo predicaba la palabra de Dios, sino que, como dice Daniel capítulo 12, versículo 3, yo he llevado a los muchos a la justicia. Y además en 2008 yo recibí la unción del Espíritu Santo. Y además disfruté de muchos privilegios espirituales. Entonces, evidentemente tuve una enorme bendición espiritual. Pero mi fe se debilitó en ese contexto porque, claro, en ese momento no lo comprendía, pero estaba en una organización que estaba perdiendo el favor de Jehová. Y por esa razón mi fe también se vio debilitada. Y por esa razón llegué a pecar contra Jehová, cuando algo así jamás ha estado en mi naturaleza hacerlo. Pero si yo he llegado a fallarle a Jehová, estando dentro de los testigos de Jehová, ha sido porque esa es una organización tan corrupta en sentido espiritual que causa suciedad espiritual, ¿eh? Mancha la espiritualidad, es una influencia nociva que al final termina afectando a la espiritualidad de uno. Por eso es que Jehová decidió sacarme de allí para que no llegara a tropezar, como dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4. Jesucristo ahí nos advirtió de que íbamos a sufrir abusos en el pueblo de Dios, y Él nos advertía de esas cosas para que no tropezáramos, para que no perdiéramos la fe. Y Jehová me sacó de ese lugar antes de que yo perdiera la fe totalmente. Pero aún así este proceso de refinación ha sido bastante duro, porque en realidad por 3 años y medio yo experimenté literalmente la destrucción del poder que yo ostentaba como parte del pueblo santo. Perdí esa capacidad de dar testimonio de la palabra de Dios. Esa es la gran verdad. Y este periodo de 3 tiempos y medio en el que se destruye el poder del pueblo santo tiene un único objetivo. Dice el versículo 10, ¿cuál es ese objetivo? Muchos se purificarán, se blanquearán y serán refinados. Ese es el objetivo de perder ese poder de predicar. En realidad Jehová y su Hijo Jesús quieren que uno predique la palabra suya. Ellos quieren que uno dé testimonio de la palabra de Dios, pero quiere que lo hagamos en una condición santa y limpia. No les vale de cualquier manera. No les vale como otras iglesias que afirman ser cristianas y que vemos a sus líderes que son corruptos y aún así tienen el descaro de predicar la palabra de Dios. Así no es como Dios y su Hijo Jesús quieren que prediquemos. Ellos quieren que nosotros prediquemos, pero en una condición espiritual santa y limpia, creyendo en doctrinas bíblicas verdaderas y teniendo una conducta moral, espiritual, personal, física, limpia. Eso es lo que Jehová quiere, una conducta limpia y santa. Entonces, Jehová Dios, teniendo ese propósito, es que durante 3 tiempos y medio Él permite que se destruya el poder del pueblo santo. Él permite que uno poco a poco pierda la capacidad de predicar, porque eso viene de Dios. Dios quiere que durante esos 3 tiempos y medio no te concentres en predicar, sino te concentres en revisar tu propia espiritualidad, en qué estás fallando, en qué
cosas hay que realmente mejorar. Y eso fue lo que hizo Jehová conmigo durante ese periodo de tiempo, como ya demostré en vídeos anteriores. Jehová realmente durante ese tiempo me quitó la capacidad de poder predicar para concentrarme en mi espiritualidad, que se estaba deteriorando, que estaba perdiendo la fe, que ya no estaba bien en sentido espiritual. Y durante todo ese tiempo, realmente lo que tuve que hacer era concentrarme mayormente en mi condición, en mi conducta, en cómo yo estaba siendo con Jehová. Y al final el Espíritu de Jehová fluyó cuando él vio que realmente yo tenía una buena disposición, porque en 2016, a pocos meses de acabar esos 3 años y medio, pude tener de nuevo la capacidad de dar testimonio, aunque en un grado pequeño, pero pude dar testimonio de las verdades bíblicas en el canal de YouTube Teocracia Triunfante. Pero claro, como es un periodo en el que al final el objetivo es que se destruya plenamente el poder del pueblo santo, pues para comienzos de 2017, cuando acaba ese periodo, ya básicamente ya no predicaba. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque el versículo 11 deja claro cuál es el siguiente periodo de tiempo que le continúa a los 3 años y medio. Vamos a leerlo. El 11 dice: desde el momento en el que se quite el sacrificio constante y se ponga la cosa repugnante y devastadora, pasarán 1290 días. Así que el periodo de tiempo que le sigue a los 1260 días son 1290 días. En este tiempo se agudiza la condición espiritual, digamos, de refinamiento. O sea, uno en este contexto, después de que ya ha dejado de predicar, porque Jehová te está refinando, te está blanqueando, entonces en ese momento se alza la cosa repugnante y devastadora. Y eso se cumple una vez que se ha quitado el sacrificio constante. Es decir, el poder del pueblo santo, que es lo mismo, el poder del pueblo santo, el sacrificio constante, es decir, el dar testimonio constantemente de la palabra de Dios. Cuando eso se elimina y se pone la cosa repugnante y devastadora, eso dura otros 1290 días. Y eso fue lo que ocurrió, porque durante ese periodo de tiempo fue cuando yo ya, desde 2017 hasta el bien entrado el año 2020, fue cuando yo me dediqué más de lleno en mi canal de YouTube a hablar sobre cuestiones de política, y realmente hablaba una política totalmente alejada de los valores religiosos. No es como ahora, que cuando me pronuncio en cuestiones políticas siempre es juzgando desde el punto de vista bíblico, pero en ese tiempo no lo hacía. Era cuando se cumplió estas palabras de que se ponía la cosa repugnante y devastadora, es decir, cuando uno ya está metido en cosas de la política mundanal y uno se ha alejado más aún de Jehová, porque ya uno ni siquiera habla la palabra de Jehová. Pero eso Jehová lo usa como una especie de blanqueamiento, de refinación. ¿Por qué? Porque es como que Jehová te dice: mira hasta dónde puedes llegar si te alejas de mí. Mira hasta dónde puedes caer si te alejas de mí. Que te vas a involucrar en las cosas del mundo desde un punto de vista que Jehová no acepta. Porque, como ya analicé en un vídeo anterior, Jehová Dios quiere que no nos involucremos en cuestiones políticas cuando éstas violan los mandatos bíblicos. Hubo personajes bíblicos del pasado que sí ocuparon cargos públicos, cargos políticos de importancia, y eso Jehová los bendijo. Ya lo demostré en un vídeo anterior, hablando sobre el punto de vista bíblico sobre la neutralidad cristiana. Pero cuando nos involucramos en cuestiones políticas que van en contra de los mandatos bíblicos, ahí es cuando Jehová lo califica de algo repugnante y devastador que Jehová no quiere. Y eso fue lo que a mí me ocurrió durante los años 2017 hasta entrado el año 2020, cuando mi canal de YouTube, particularmente año 2017, 2018, 2019, fue cuando me dediqué más de lleno a esas cuestiones de política. Pero en el versículo 12 dice que hay, al final de ese periodo de 1290 días, dice que hay un cambio, porque dice: feliz el que se mantiene a la expectativa y llega a los 1335 días. Así que cuando se menciona ese periodo de la cosa repugnante y devastadora, eso termina, pero luego hay un cambio radical conforme a los primeros dos periodos, que son
digamos, de un proceso de refinación espiritual, de una disciplina dura en sentido espiritual, después hay un cambio radical que menciona el versículo 12. El cambio radical es el tercer periodo, que es el periodo de la felicidad. De hecho, el asterisco a pie de página de este versículo lo puede traducir también como el que espera con ganas, es decir, feliz es el que espera con ganas y llega a los 1335 días. O sea que se describe un cambio radical, totalmente un cambio de 180 grados, en el que de pasar de estar en una condición espiritual triste, deplorable, alejado de Jehová, donde uno ha sido disciplinado por Jehová, purificado, blanqueado, refinado, pero si uno tiene una condición de amor a Jehová, si uno realmente, como dice el versículo 10, llega a ser perspicaz, uno entiende de que aún así Jehová está dispuesto a usarte, si uno quiere realmente someterse bajo su amorosa guía y dirección, porque Jehová es como ese amoroso alfarero que moldea el barro, como decía el profeta Isaías. Entonces ahí está la felicidad. Entonces, más adelante, en vídeos posteriores, voy a demostrar que ahora estamos viviendo en este periodo profético de Daniel capítulo 12, versículo 12, en el que estamos en el periodo de felicidad, y es un periodo de felicidad rebosante, es un periodo de felicidad sublime, totalmente elevado, porque es la felicidad que se da o que produce el servir a Dios y a su Hijo Jesús. Y ese periodo de felicidad es una enorme bendición que Jehová da después de los primeros dos periodos que ya hemos analizado, que corresponden con ese proceso de purificación, de refinado espiritual, que es una disciplina espiritual muy severa, muy dura, que dura varios años, pero al final llega el periodo de felicidad. Lo cierto es que estos 1335 días que comienzan desde que finaliza el periodo anterior, es decir, se va cumpliendo desde el año 2020, y es desde ese año cuando precisamente yo comencé a acercarme, sin ni siquiera haber reflexionado en estas palabras. Yo comencé a acercarme a Jehová. En aquel tiempo en la pandemia comencé a leer la Biblia, ya lo he manifestado en vídeos anteriores, yo comencé a leer más la Biblia, a reflexionar en ella y empecé a dar pasos para acercarme a lo que aún pensaba que era el pueblo de Dios, es decir, los testigos de Jehová. Y así he llegado a creer durante todo el año 2022, porque en ese momento ya había vuelto a retomar el diálogo con los testigos de Jehová, después de que llevaba varios años alejado de la organización. Y parecía que la cosa iba pues encaminada en esa felicidad del versículo 12, pero al final lo que ha ocurrido es que Jehová me ha sacado de allí porque Jehová ya ha rechazado a esa organización. Entonces esa organización ya no es una ayuda espiritual, más bien es un tropiezo espiritual porque ellos se han corrompido gravemente en sentido espiritual. Y Jehová no quiere que uno esté en un lugar que es negativo para la fe. Jehová lo que quiere es que estés fuera, en mejores condiciones, para que eso te pueda ayudar a ser feliz. ¿Pero con qué objetivo? Con el de recorrer el camino de la santidad. El camino de la santidad que nos marca la Biblia. Así que esto pues yo definitivamente tenía que hablarlo. Yo creo que con este vídeo queda muy claramente demostrado que el capítulo 12 de Daniel se refiere a los periodos de tiempo que Jehová usa para nombrar a un nuevo esclavo, para reemplazar al anterior que se ha convertido definitivamente en un esclavo perverso y malvado, donde vemos cómo maltratan a sus miembros, incluso conspiran con alevosía, con malicia, a todos aquellos que nos hemos salido fuera por su grave corrupción, porque no nos hemos salido porque hayamos perdido la fe en Jehová o en su Hijo Jesús, nos hemos salido porque no aguantamos la corrupción que hay allí adentro. Debo de hacerles recordar a los testigos de Jehová que durante los más de 20 años que yo estuve entre sus filas, ellos se dedicaron a difamarme, a injuriarme, a calumniarme, a levantarme falso testimonio. Eso ha sido siempre una adicción que ellos han tenido sobre mi persona. Y aún así ellos jamás pudieron destruir mi fe porque Jehová me bendijo. Como ya les he demostrado al comienzo de este vídeo, yo he tenido una trayectoria espiritual muy provechosa estando dentro de ellos, a pesar de la persecución, de la difamación, de los ataques, de los malvados que hay allí adentro, de esa mala hierba que lamentablemente ha corrompido al pueblo de Dios. Y Jehová al final, como es un padre amoroso que cuida de sus ovejitas, como es el pastor excelente
Al final, él lo que ha hecho es que me ha sacado de allí para que ya no me siga contaminando con esa parte tan reprensible de Babilonia la Grande y más bien me acerque a la fuente de agua viva, que es su palabra la Biblia. Y yo estoy absolutamente convencido de que hay cristianos verdaderos por otras partes del mundo, no solamente en España, que aman a la Biblia por encima de todo, que creen que Jehová y su Hijo Jesús son el Padre y el Hijo a quienes aman de todo corazón y que la Biblia es la única y máxima autoridad en su fe. Así que, compartiendo esas mismas enseñanzas, yo estoy absolutamente convencido de que hay cristianos verdaderos más allá, en otros lugares, y que Jehová los considera pueblo suyo. Así que estoy convencido de que Jehová está bendiciéndome en esta trayectoria. Me siento muy feliz de saber que estoy ya por fin en este periodo de tiempo de Daniel 12:12, en este periodo de felicidad que realmente se está cumpliendo en estos tiempos y estoy seguro que este periodo, que según los cálculos que he podido hacer, este periodo culmina en junio del año que viene, en junio del año 2024, o sea, aún todavía puedo gozar de este periodo especial de felicidad en el que Jehová realmente me está bendiciendo. Jehová Dios y su Hijo Jesús están conmigo. Yo lo sé, yo lo percibo. Cada vez que le oro a Jehová, Él está conmigo. ¿Y qué les puedo decir? Sé perfectamente que va a haber oposición. Satanás y sus demonios no van a querer que uno se acerque a Jehová y a Cristo, al Padre y al Hijo. Él va a querer definitivamente destruir mi fe. Lo ha intentado mientras yo estaba dentro de la organización. También lo va a intentar estando yo fuera de esa organización que ya está rechazada. Pero en realidad, desde el punto de vista de Dios, es insignificante estar dentro de una iglesia o de otra. Lo que Él quiere es que tú estés dentro del pueblo de Dios, que tú seas un cristiano verdadero, una persona limpia y santa, porque eso es lo que te va a hacer tu pertenencia al pueblo de Dios. Aunque físicamente a lo mejor no estés, de repente tú vives en una zona rural, en una zona de campo, ¿no? Aislado quizás de otras comunidades de personas, pero tú puedes practicar el verdadero cristianismo y Jehová te va a considerar parte de su pueblo. Tan solo te hace falta tener una Biblia. Es suficiente para que tú seas parte del pueblo de Dios. Porque el Espíritu Santo opera a través de este libro precioso y sagrado que es la Biblia. Así que yo estoy convencido de esto que digo y estoy seguro que en este año que queda, para este periodo de felicidad, se va a dar ese nombramiento. Pero siendo sincero y honesto, todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado ese nombramiento, todavía Jehová y Jesús no me han mostrado que yo sea el esclavo nombrado, pero reconozco que analizando los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos años, todo va encaminado en esa dirección, como profetiza el capítulo 12 del libro de Daniel. Creo que con esto resuelvo muchas dudas y creo que con esto queda muy claro cuál es la posición de Jehová y Jesús al respecto. Y si ellos tienen a bien que yo pueda ejercer la labor del esclavo nombrado más adelante, pues creo que eso quedará plenamente demostrado y creo que a nadie sorprenderá cuando comience a enseñar este tipo de cosas. Si Jehová Dios y su Hijo Jesús me nombran como esclavo, no espero de ningún modo ni reconocimiento, ni favores, ni poderes, ni riquezas, ni nada por el estilo. Lo único que espero, como dije desde un principio, desde que se declaró el estado de emergencia en el Organismo Internacional de Naciones Aliadas, es hacer brillar la luz espiritual y salvaguardar la integridad y la existencia de esta institución que fue fundada por teócratas, por cristianos verdaderos, no solamente yo, sino otros más que tengo, que también colaboran conmigo. Ya más adelante ya habrá tiempo de enseñar quiénes más están conmigo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.